Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Dialogando la Verdad. Hoy con ustedes Manuel Alfonso Osa, Alejandro Vergara, Luis Fernando Gómez, tres consiervos que disfrutan conversando sobre la palabra de Dios y que hemos decidido compartirlo esto a todos ustedes para que juntos podamos hacer un análisis interesante de los diversos temas de actualidad confrontados con la palabra de Dios, una charla, un diálogo amable, cordial, pero sobre todo que transmita enseñanza y el impacto de todo lo que significa la palabra de Dios. Alejandro, un feliz día. Hola Manuel, hola Luis Fernando, ¿cómo están? Muy contentos esta tarde de compartir este tema con ustedes. Falta el tinto virtual. Hay que, hay que darle espacio al tinto. A ver, don Luis Fernando, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Compañeros, qué bueno que nos vamos a encontrar para que compartamos estas verdades sencillas en su contenido, pero importantes a través de lo que podemos lograr con ellas. Y que nuestros oyentes, aquellos que nos siguen en las redes, puedan disfrutar de un conocimiento nuevo que les ayude a un mejor vivir. Bienvenidos. Aquí Así estamos es. para que disfrutemos este ratico. Oyentes y televidentes, diríamos, en Ah, otra época. Claro que hoy es bueno, más fácil decir internautas, pero bueno, eso hace parte de todo lo que significa el poder compartir a través de este tipo de medios. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, claro, venido a menos en medio de esta sociedad llena de carreras, de afanes y de locuras, y es el tema de la paternidad. ¿Por qué decimos que es un tema venido a menos? Porque cada día y a través de los años se ha venido devaluando lo que significa ser un padre, la importancia que tiene, el impacto que significa una familia, todo lo definitivo que él es en la formación de los hijos y todo el impacto social que significa la paternidad. Ese tipo de temas jamás se hablan a través de los medios de comunicación. Qué importante poder en esta tarde, en este tiempo, poder compartir, controvertir, analizar un poco y detenernos en todo lo que esto significa. Señores, ¿qué es la paternidad? a ver, la paternidad es esa responsabilidad que Dios ha delegado en los padres para cuidar de sus hijos, para responsabilizarse por la vida de sus hijos. Dios le entrega al hombre, a la mujer, unos hijos y es responsabilidad de ellos cuidar y velar para que ellos puedan crecer también con un normal desarrollo, un buen desarrollo durante toda su vida. Este es responsabilizarme de una persona que Dios me entrega. Alejandro. La paternidad la asocio con cuidado, con responsabilidad y está vinculada cuando hay unos padres y hay unos hijos, donde cada uno pues tiene un papel esencial en ese cuidado, en ese cariño y sobre todo el objetivo fundamental de la paternidad es formación de esas personas a quienes yo cuido. Así es. Uno podría decir fácilmente, acorde a lo que ustedes comparten, que la paternidad es una relación diseñada por Dios, ¿cierto? Un rol diseñado por Dios que equipa la vida de una esposa, la vida de unos hijos y en general equipa a toda una familia de estabilidad para crecer, para desarrollarse a plenitud dentro de un plan de realización total. El padre brinda una cantidad de características muy especiales y todo eso significa estabilidad, todo eso significa fundamento, todo eso significa seguridad. En fin, el rol de un papá es determinante. Y no vamos a decir hoy del rol de la madre, ya daremos oportunidad seguramente de conversar bastante sobre el rol de la madre, que también es fundamental. No queremos decir, y obviamente aquí al hablar del padre y del padre, como lo vamos a hacer a lo largo de este tiempo, no quiere decir que la madre no es importante. Ojo, ¿no? El hecho de que hablemos bien y muchísimo de lo que significa ser papá no quiere decir que vamos a hablar mal de lo que es ser mamá, todo lo contrario. Cada uno tiene su rol determinante en la vida familiar y en la formación de los hijos. Y claro, vamos a ver todo lo que significa a nivel de sociedad.
Pero ¿cómo estamos a propósito de sociedad? Señores, esta vida va a un ritmo frenético. Hoy nada perdura. Lo que hoy es, mañana seguramente no sirve. Y esto ha generado en el ser humano una cantidad de inseguridades, desconfianzas, intranquilidades, soledades, en fin, que lo deposita incluso en miedos extremos, donde el ser humano se siente en una tremenda incertidumbre porque no sabe precisamente cómo que viene y cómo llegar de una manera mucho más expedita, seguramente al objetivo y a los anhelos que cada uno de los seres humanos tienen. La paternidad juega un papel determinante, pero hoy la sociedad la está desechando, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y hay un detalle, Manuel y Alejandro. Dios en su sabiduría ha permitido o ha creado al ser humano de tal manera que en su niñez pueda permanecer mucho tiempo al lado de su padre, de tal forma que aprenda de él un estilo de vida, porque tarde que temprano se va a tener que enfrentar a una sociedad que, como tú lo dices, está como en una carrera loca, como perdida, como Como si desbarrancados, ¿no? Más o menos. alguna cosa así, como perdidos, como ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Es más, yo creo que ustedes han dado cuenta que hace muchos años se viene hablando de cómo la figura paterna, la figura varonil, ha perdido cierto valor dentro de la sociedad, precisamente porque los hombres no se han apropiado del rol que tú dices que nos corresponde, ¿cierto? Y además la misma sociedad le ha ido quitando, ¿no, Luis Fernando? Usted ha visto las caricaturas donde el ser papá es ser como una especie ¿qué Sí, será? De así es. ridículo, anacrónico, perdón la expresión, de estúpido, ¿cierto? Que a toda hora es sonso, que no puede llevar su vida, menos que va a llevar la vida de una familia. Y así se lo pintan a uno en las caricaturas, se lo pintan en los programas de humor, se lo pintan a uno en las comedias, se lo pintan a uno en las telenovelas y por todos lados le están diciendo al papá que no sirve, que no funciona, que es un objeto en desuso, que casi que es una porcelana por ahí paradita y que simplemente limítese a respirar porque en verdad esto no qué cosa, ¿no? Alejandro, ¿cómo Sí, percibe usted esto? el objetivo, el objetivo que se tiene actualmente es desaparecer la familia, ¿cierto? Y si desaparece la familia, pues no hay papá, no hay mamá y no hay los hijos. Y pues ya lo puede ver uno, pues los muchachos o las parejas que se casan no quieren tener hijos, ¿cierto? Y está sucediendo un fenómeno interesante que se humanizaron los animales, ¿cierto? Y se animalizaron a los humanos. Entonces ya ve uno pues que un perro o una mascota pasa a ser más importante que un niño y que un bebé. Pero pues mi consideración es que esto es parte de un plan. Es un plan que va incluido lo que hemos analizado en la ideología de género. O sea, el plan es destruir el diseño fundamental de Dios, que Dios nos creó como una familia, como dice la Biblia. Y claro está que si impactan al padre, que es, digamos, la punta de lanza, seguramente de ahí en adelante la situación será tremenda. Es que si matamos al chofer del bus, imagínese dónde va a terminar el bus, ¿cierto? De eso más o menos se trata. Es que dónde nos soportamos, dónde nos apoyamos, qué brinda seguridad, cuál es la confianza para superar los retos que podemos desarrollar si no tenemos una figura estable, no tenemos una figura que sea un punto de apoyo, un referente, que ayude en el ambiente familiar, que dé dirección, que ayude en la instrucción, que ejercite, que ayude en la recuperación. Esto es tan importante, que, claro, como lo manifiesta Alejandro, pues si quitamos al papá, la familia tambalea, hay muchísima, pero muchísima fragilidad. Así entonces, el papá es fundamental. Esta es una función inamovible, es una función inconfundible, es una función determinante, ¿cierto? Y existen cantidad de ejemplos, ¿no?
Luis Fernando, Alejandro, cantidad de ejemplos en nuestra Mira, sociedad de seres humanos que lastimosamente pues tuvieron una paternidad no tan positiva y concluyeron en actitudes terribles, ¿no? Muchos de ellos puestos en posiciones muy tremendas, ya vamos a hablar, pero precisamente cuántos asesinos en serie, por ejemplo, cuántos violadores, cuántas personas que están hoy metidas en el juego, que han deteriorado su vida, vienen de hogares completamente destruidos y o simplemente con una paternidad completamente. mira, a mí me parecería muy bueno, muy importante que si en este tiempito que vamos a estar aquí compartiendo y hablando de la paternidad, pudiésemos despertar en los hombres el interés por ser padres, por ejercer una paternidad, por entender que el rol que ellos tienen es vital, que los hijos van a estar cada vez más fortalecidos en la medida en que ese rol de padre con su hijo se fortalezca, se generen vínculos grandes. Les cuento una anécdota de mi vida. En alguna ocasión, un pariente se me acerca y me dice que está preocupado porque su hijo, pues no le está yendo muy bien en el colegio. Resulta que el papá, cada 8 días, pasaba por el colegio a preguntar por el muchacho. Y pues no le daban las mejores noticias, pero cada 8 días. Entonces, cada 8 días llegaba a molestarle la vida al muchacho. Y yo llegué y le dije, contame una cosa, ¿cuántas veces tú, como padre, sales con él a dar una caminada, a tomarse en un fresco, a comerse en un helado, pues en cualquier acera? ¿Cuántas veces, porque vivía cerca del centro de la ciudad, cuántas veces lo has llevado a una ciclovía para que él se te tenga? Es decir, ¿cuántas cosas has compartido con él? Porque simplemente lo miras desde el punto de vista del resultado escolar. ¿Mm? ¿Cuándo te vas a convertir en un amigo de tu hijo para orientarle? ¿Sí me entiendes? ¿Mm? Entonces, eso lo puso a pensar a él, porque es que hay veces que el rol de padre se convierte o la paternidad se convierte en ser un juez o un fiscal del hijo. Así No, es. hay que ser un compañero del hijo. El hijo va a Y encontrar a diario nuevas inquietudes, ¿cierto? ¿mm? Nuevas preguntas que tiene que tener a alguien de confianza para preguntárselas, para hacérselas, y no simplemente cualquier otro sinvergüenza que se encuentra en la calle y que de pronto está más perdido que el mismo muchacho. Entonces, si logramos que esto inquiete a los varones para que asuman su rol, para que entiendan que tienen que asumir su rol, para mí sería maravilloso. Bueno, y efectivamente, Alejandro, mire, lo que dice Luis Fernando es muy acertado, porque si bien decimos que la sociedad está en una degradación terrible de la paternidad, también es cierto que los varones no funcionamos tan perfectamente, ¿no? También es cierto que nosotros no hemos aportado realmente a la sociedad lo que significa nuestro rol. Nosotros mismos hemos permitido que la paternidad entre en desuso. Claro, hoy se levanta una sociedad diferente, una sociedad con principios de vida espiritual, de la mano con Dios, y ciertamente hay unas paternidades muy, pero muy positivas. Pero si eso lo trazamos como una raya a toda la sociedad, la cosa seguramente sale en contra de los mismos varones, ¿no, Alejandro? Sí, ya habíamos comentado el tema que también en pues figuras eminentes de la sociedad eh, tuvieron, tuvieron padres ausentes, padres violadores, padres castigadores, y eso hacía que esas personas se convirtieran ateas y no tuvieran un buen concepto de Dios. Por ejemplo, el caso de Marx, Freud, Nietzsche, Human, pues que son figuras prestantes en la sociedad y tenían esa dificultad.
Otra dificultad fundamental es que en nuestro medio se ha configurado como buen padre solamente el que es proveedor, pero proveedor económico, proveedor de cosas. Y como decía Luis Fernando, hay que proveer cariño, hay que proveer alegría, hay que proveer orientación y hay que proveer formación. Así es, definitivamente es así. Miren, existe a propósito de esto un informe muy famoso, digámoslo, dentro del círculo académico de la educación, donde en los Estados Unidos en 1966, la Oficina Americana de Educación y la juez de la Oficina de Educación pidieron un informe. Terminó publicado con 737 páginas, basado en una investigación a 3.000 escuelas de los Estados Unidos, más de 600.000 estudiantes, en más de, ya dije, 3.000 escuelas y miles de maestros involucrados dentro de esta investigación. Fue pedido por el Congreso de los Estados Unidos y fue desarrollado por el equipo sociológico de sociología de la Universidad Johns Hopkins. Resulta que bajo la dirección del famoso sociólogo James Coleman comenzó a realizarse este estudio. Se hizo un análisis profundo y se llevó todo este informe al Congreso de los Estados Unidos. Se hizo una rueda de prensa porque en realidad el gobierno estaba solicitando una adición presupuestal para poner más escuelas, más maestros, una infraestructura mucho mejor, en fin, se necesitaban gastarse un dineral, usted sabe cómo funciona esto, gastarse un dineral y necesitaban justificar que ese dineral se necesitaba, ¿cierto? Cuando se hizo la investigación, en este informe, vuelvo y repito, de 737 páginas, un tremendo libro, con todo lo que esto implica. Además, con un análisis que creo que es de los más grandes que se ha hecho en la historia. Resulta que terminaron por concluir algo muy interesante. Esa conclusión la presentó el congresista, así que de manera, así como quien no quiere la cosa, porque cuando le preguntaron en la rueda de prensa, bueno, ¿qué concluye el informe? Este informe Coleman. Él terminó diciendo, todo es familia. Este informe no sirve, prácticamente lo digo. Este informe no sirve, nos salió malo, porque en realidad no se necesita más plata, más colegios, más infraestructura, no se necesita más maestros, se necesita es una familia. ¿Qué encontró el informe? Que resulta que la labor que hace un padre y la labor que hace una madre marca la diferencia en un niño. Es que resulta que un padre que se sienta con su hijo, lo escucha, le enseña, lo capacita, comparte con él en las noches, le pregunta, lo lleva a analizar algún tipo de lectura, escucha con él música, es un papá que está generando una predisposición académica de investigación en su hijo, un deseo de conocimiento, está en el amor generando una cantidad de lazos que son fundamentales para la vida, para que el día de mañana este jovencito que con su papá aprendió a escuchar música sepa, por ejemplo, aprender a escuchar, que con su papá aprendió a leer de pronto la Biblia, seguramente alguna fábula, algún libro, y su papá le preguntó, ¿qué entiendes? Pues comienza a hacer análisis de lectura. Un papá que le ayuda y que lo pone al niño a que le ayude en la economía familiar, a hacer unas sumas. Es un papá y es un niño que va a generar un interés por la investigación y por el conocimiento. En conclusión, terminaron diciendo, todo es familia. Así que no nos quepa la menor duda. ¿Ah? Manuel, pero mira, en ese informe de que tú hablas, a las conclusiones que se llegaron, tenían mucho que ver con que los jóvenes o los estudiantes con mejores resultados académicos eran aquellos que eran de hogares bien constituidos. Exactamente. A diferencia de los que tenían alguna falencia, un padre ausente, como hablaba ahorita Alejandro, ¿cierto? O un padre que pudo haber estado presente, pero que no ejercía
ninguna función o labor dentro de su hogar o de su familia. Y esa ausencia o esa falta de resultados se debía precisamente a eso, a que no había una paternidad que se ejerciese de manera activa, de manera efectiva en ese hogar. A esa conclusión. Y por eso ellos dicen que todo es familia, porque precisamente eso es lo que se nota en el resultado del estudio. Y si ustedes recuerdan, y seguro que nuestros seguidores también, en un programa anterior yo les compartí un versículo de la Biblia, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19 dice, todo lo que el Padre. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De acuerdo? Entonces, un muchacho que no tuvo un papá que lo acompañara, como le dices tú, aprende a hacer música. Yo aprendí más fácil a multiplicar cosas con mi papá que en la escuela. Les cuento, por ejemplo, mi papá tuvo un puesto en la Plaza de Mercado de Guayaquil hace infinidad de años. Y siendo muy pequeño me llevaba. Siendo yo pequeño, digo, 8 años, 9 años. Y me entregaba un carriel para que yo cobrara. En esa época, una papa, un kilo de papa muy caro, valía 1,20. Hace rato, ¿no? Hace rato, sí, hace rato. Y entonces cogí y me entregaba. Vea, la señora le paga 3 kilos de papa con este billete de 5 pesos. ¿Cuánto le tiene que devolver? Entonces yo empezaba como aprendí. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3,60. Entonces me dijo, mijo, muy lento, vea. 3 kilos de papa a 1 peso valen 3 pesos y a 20 centavos valen 60. 3,60. ¿Sí me entiende? Me enseñó trucos, cosas. Yo no aprende. ¿Sí me entiende? Es vital. Eso es básico. Muy importante lo del informe. El informe es muy interesante. Muy interesante. Y es que dentro del informe, Alejandro, el análisis que se hizo, se encontró que el 71% de los muchachos que abandonaban la educación se debía a que en la casa no estaba la figura masculina, la figura paterna. De eso también un 29%, ¿sí? Tampoco tenían madre, güey. En ese caso también. Pero también se encontraba que el 85% de los muchachos que llegaban, el 85% de los jóvenes que llegaban a la prisión no habían tenido una paternidad. Y asimismo, hay otra estadística que la estoy buscando por acá, donde la mayoría, a ver, vamos a ver si encuentro el dato, bueno, no, creo que el 90% de los jóvenes que tenían problemas de consumo de droga y alcohol, que estaban ya en condición de calle, habían crecido en un hogar sin un padre varón. Fíjense. Alejandro, ¿qué opina usted de este tema? Y hay otra que por ahí la tengo en medio de mis papeles, que dice que un gran porcentaje de los muchachos que son problemas en el colegio, que hacen bullying a otros, es porque tienen un papá ausente. Y cuando digo ausente, no es solo de que no esté el papá, algunos están, pero no están, pues eso ya es otra cosa. Pero en cierta manera el muchacho tenía que defenderse él mismo porque no tenía un papá que lo respaldara. Ese defenderse él mismo es salir seguramente a ser agresivo, agredir y todo lo que esto significa. Alejandro, ¿cómo estamos entonces? Estas estadísticas, si ese estudio lo renovaran hoy, lo hicieran hoy en día, pues las estadísticas serían más alarmantes. No, pero para eso no hay plata. Para eso no hay plata hoy, ¿no? Usted sabe que el temita de la plata se va para otra cosa. Para adoctrinar a los muchachos. Bueno, pues, y estas estadísticas son aplicables para nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, son aplicables para nosotros. Porque, ¿qué está pasando? Corroborando pues lo que ustedes dicen, en especial Luis Fernando, la Biblia nos enseña
que el padre es el director del hogar, es como un gerente, ¿cierto? Tiene sus funciones específicas. Y El padre, responsabilidades. el padre es el que dice, delinea el norte, para dónde vamos. Y la mamá es la que enseña cómo alcanzar esas metas. Así. Pero que estamos tan dedicados a alcanzar cosas, dedicados a nuestros trabajos, ¿cierto? Que no hacemos lo que el papá de Luis Fernando hacía, hice con el hijo. Entonces los padres pues delegan todo en la mamá, ¿cierto? Entonces el padre no dirige, el padre no controla, que es su responsabilidad. O sea, se nos ha olvidado que la empresa más importante para nosotros es el hogar, es la familia. No es donde recibimos el sustento, donde tenemos un contrato laboral y que recibimos un dinero. Eso no es lo más importante. Entonces estamos muy imbuidos, como dice la palabra, en mirar las cosas de aquí, terrenales, que finalmente, pues, como dice la palabra, son como orín, ¿cierto? No valen la pena. Y lo fundamental lo estamos descuidando, que es atender el hogar, el papá controlar, mirar cómo van las cosas y asumir las responsabilidades. Muy bien. Así es, Alejandro. Ah, Luis Fernando iba a decir algo. Mira algo, yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado, que en ocasiones escucho algo y eso se me queda de por vida. Hay cosas que yo en algún momento dado escuché y a mí no se me han olvidado. Cuando la hija mía estaba pequeña, todavía en el colegio, nos invitaron a una reunión de padres, las que regularmente se hacían. Bueno, yo no sé ahora porque ya la hija mía pues es mayor, no sé si todavía se sigan haciendo este tipo de reuniones. Pero quien dio la charla en ese momento dijo, refiriéndose a los papás, dijo, enseñar a los hijos es acompañarlos. Eso a mí se me quedó grabado. Enseñar es acompañar. Porque como también lo comentamos hace un instantico, en ese proceso de maduración, en ese proceso van surgiendo muchas inquietudes, muchas preguntas, demasiadas. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién un niño se atreve a preguntarle? Hoy lo estamos viendo, ya los hijos no piensan en preguntarle al papá, porque no hay una cercanía, no hay esa confianza. Otra pregunta que surgió en ese día, que les digo que me dejó grabada, es, si su hijo llega, su muchacho de 6, de 7, de 8, de 10 años llega y le dice, papá, me dieron a fumar y yo fumé, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar? Y estamos hablando, vuelvo y repito, de 30 años atrás o más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la respuesta de su papá? Lo más probable es que usted le va a pegar su berrido. Y quién sabe qué otras cosas le ocurre. Decirle, sinvergüenza, ¿cuál es lo que yo te he enseñado para que ahora me sacas? Porque ese muchacho, si recibe esa respuesta, créame, decía el conferencista, nunca más le vuelve a preguntar algo. Pero si usted se acerca y empieza a conversar con él, le dice, bueno, cuéntame, ¿y cómo te pareció? ¿Te gustó? ¿A qué te supo? Y empieza a dialogar con él, le puede orientar esa experiencia para que no la vuelva a repetir, le puede orientar el aprendizaje de esa experiencia para que no la vuelva a repetir. Eso es enseñar, eso es acompañar. Ahora, Luis Fernando, valga la pena decir, señores, y Luis Fernando, que el ejemplo que tú das, hay que tenerle un paréntesis. Y el paréntesis es que yo no puedo llegar como papá al final del viaje, cuando ya el peladito incurrió en un error, en una práctica contraria a su vida, a decirle, ay, ¿cómo así? ¿Lo hiciste? Ay, no digas. Y entonces, ¿cómo te pareció? ¿Rico o malo? Bueno, con todo o respeto por lo que acaba de decir Luis Fernando, pero eso se debió haber hecho hace mucho rato, porque el primer comunicador en la vida de un hijo, de lo bueno, del deber ser y de las cosas que controvierten ese deber ser en la vida, debe ser el papá. Mira, mi hijo, por allá, cuando el niño esté en una edad ya un poquito más de crecimiento,
claro que esa edad cada día va bajando más, pero bueno, donde le diga, ojo hijo, te van a ofrecer, es que la vacuna tiene que ser una vacuna intelectual, Luis Fernando. La vacuna tiene que ser una vacuna emocional, no solo las vacunas que le ponen a uno hoy para evitar los virus y las cosas del ambiente o las cosas que se han presentado de manera hereditaria. La vacuna es emocional, la vacuna es intelectual, la vacuna es algo que le dice a uno, mira, mira lo que pasa, mira lo que sucede con esto, mira lo que hacen algunas personas que toman malas decisiones, mira que si fumas pasa esto, mira que si haces esto pasa esto, para que ese niño cuando se tenga que enfrentar a una situación, la vacuna ¡ping! Y diga, venga, mi papá esto ya me habló. Mi papá me dijo que las consecuencias de esto pueden ser muy graves. Mi padre me dijo que esto puede ser caótico para mi vida. ¿O no? Señores, porque es que estamos llegando tarde los papás, ¿cierto? Es que esta es una generación que se está levantando sin papás, por ausencia, por intermitencia, porque van y vienen, unos por inoperancia total, otros por indiferencia, por omisión. Gravísimo, ¿no? Con todo respeto, Luis Fernando, con todo respeto, pero yo entiendo el ejemplo que pone el Fernando, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, entiendo a qué se refiere, pero como el cuento, no, valga la claridad, ¿no? Claro, ya cuando el hijo ha cometido un error, pues entrar yo simplemente a eh, chocar, pues claro que tiene pocos beneficios, ¿sí? Pero es que mira, Luis Fernando y Alejandro, pregunta para ustedes, ¿no será que hoy la sociedad y a los papás, el contrario de lo que a ustedes les tocó, les han enseñado a ser permisivos? Es que el papá no está para ser el amigo del muchacho. Ojo, el papá está para dar instrucción, para dar mandamiento, me dice la Biblia, para dar dirección, no para ser un amigo. Un amigo es otra cosa. Y claro, seguramente uno como papá da todo el cariño, el amor, la ternura, el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo. Y si a eso le vamos a llamar amistad, no sé. Pero amigo es otra cosa. Papá es otra. Y ese tema de que no controviertan al muchacho, no se le atraviese, o que la Biblia dice otra cosa, ¿no? Señores, ¿ustedes qué dicen? No, en eso hay que ser muy claro. Eso me parece Ajá, muy bien, Manuel, indiscutiblemente. Cuando yo empleo la palabra amigo, lo que quiero decir es alguien que se muestra confiable, alguien al quien se pueden acercar sin temor, sin miedo. ok. Un muchacho, un hijo, con miedo de su papá, por un grito, por un maltrato X o Y, por cualquier circunstancia, él no se va a arriesgar, se queda con mi callado. Y eso lo Estamos de acuerdo. eso lo Estamos de demostró acuerdo. muchos hijos que no, ¿para qué? ¿Para qué me griten? ¿Para qué? Oiga, pero Luis Fernando, Alejandro, ¿usted qué opina? ¿Ese será un mal muy común hoy o ese es un mal de la generación anterior? Porque de pronto nos está pasando que hoy, al corte de hoy, mm, yo veo muy pocos los papás que verdaderamente le llaman la atención a su hijo de una forma indebida. Más bien simplemente dejan así, dejemos así. Él se va corrigiendo, se va arreglando. Ahí vamos viendo a ver qué pasa. Creo que cuando el muchacho ya le ganó terreno y se perdió. Entonces, claro, hay que ser equilibrados. Que de esto salga este tema. Hay que ser equilibrados. Ni mucho que, ni tampoco que. Y a eso agreguéle otra cosa. Pero además a tiempo, señores, a tiempo. Porque ya es tiempo, ¿ya para qué? Es que hoy el Estado está reemplazando a los papás. Hoy es un papá, hoy el Estado es el Estado papá y los muchachos vienen esperando al Estado papá que les dé plata, que les dé trabajo, que les dé estudio, no, que les resuelva los caprichos. Y es que si a mí me gusta es fumar y quedarme en una esquina, pues que me den la platica. Estamos llegando a una paternidad que se ataca, que se desalienta y unos papás que no la ejercen. Entonces, no, pasa por ahí. Alejandro, ¿qué iba a decir? Otro concepto diferente, dice la palabra, ya no llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ajá, He llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he leído de mi padre.
Para mí el concepto de amistad es un concepto de amor y es una de las cosas que, como dice Manuel, pues es una de las funciones que tiene el padre, dar amor a su hijo. O sea, ahí sí diferimos conceptualmente No, en no, esa. a lo que yo me refiero, y vuelvo y subrayo algo. Hoy, cuando a uno le hablan de amistad, le hablan de una persona que es mi compinche, mi igual, mi alcahueta, Ah, ¿cierto? bueno, sí, La persona que no me va a controvertir, la persona que a toda hora me va a decir sí, la persona que en todo momento, entre comillas, dice que me va a apoyar, así sea algo terrible para mi vida, pero me apoya. Ay, es que quiero, ¿qué será? Ingerir una bebida psicoactiva. Hágale, hágale porque soy tu amigo. Esa amistad, obviamente, creo que a esa no se refieren ni Alejandro ni Luis Fernando. Yo entiendo la situación del papá, que debe ser un papá que llegue, debe ser un papá que acompañe, debe ser un papá que escuche, debe ser un papá que dedique tiempo, debe ser un papá que haga un seguimiento, debe ser... Si a eso le llamamos amistad, señores, fírmela, vamos con esa amistad. Pero eso esa no es la amistad hoy en día, ¿no? es la amistad, pues la amistad es la que Dios tiene conmigo. Decía mi amigo Abraham. Lo que pasa es que entiendo lo que Manuel trata de decir, ya es un nivel de alcahuetería. Y los amigos no son alcahuetas, mi amigo me corrige, me disciplina, que es El diferente. verdadero amigo, ¿no? Sí, el verdadero amigo. Lo que pasa es que nos hemos interesado Ese es más. otro tema, Alejandro, perdóname, ese es otro tema que tenemos que tocar, que es la amistad, ¿no? Sí, sí, nos hemos preocupado más por crear, por formar inteligencia cognitiva en los hijos, más que Ujú. inteligencia emocional, más que una inteligencia espiritual, Y ¿sí? es así que menos, ¿no? La inteligencia espiritual, que está en desuso y que, bueno, esperemos y estamos en aras de reactivar, pero es Y cierto. cuando hay formación, pues también hay disciplina, hay corrección, Mira, y por decir algo, castigo, ¿sí? Cuando se infringen las normas. Así es. miremos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, ¿Ah? cuando dice, a partir del verso 5, les voy a leer, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ujú. ¿Cierto? Encaja con lo que Manuel está diciendo, la disciplina es necesaria, la corrección es necesaria, indispensablemente como producto del amor, como producto de un papá. Una disciplina, eso sí, con amor, Obviamente, con claro. amor, no No con estamos maltrato. hablando del Hay ladrillazo que, ni del... hay que distinguir entre lo que es un castigo y una disciplina. El castigo es como si yo estuviera tomando una venganza por algo que el otro hizo. La disciplina es cuando se corrige y se enseña cómo se debía hacer. Yo me equivoco, soy disciplinado, pero soy orientado acerca de cómo se deben hacer las cosas. Eso es lo que debe hacer un papá. Corregir, ¿de acuerdo? Y orientar hacia el camino correcto. Ahí se ejerce la paternidad de la manera correcta. Señores, Dios es un papá. Esto me da cuenta la Biblia por doquier. De hecho, ustedes saben que la relación que Jesús le enseñó a los discípulos era la relación de comunicarse con el Padre, el mismo que era su Padre y el mismo que era nuestro Padre, y así lo presenta cuando les enseña la famosa oración del Padre Nuestro. El mismo Señor Jesús y Dios se oferta como Padre. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Y de hecho dice que no hemos recibido no hemos recibido espíritu de temor, creo que es que dice, Sí, bueno, en Romanos capítulo 8, no, dice que no hemos recibido, a ver si alguno me espíritu de ayuda, esclavitud. espíritu de esclavitud, sino Sino para de clamar amor y dominio a propio.
ese es otro, ¿no? Estamos hablando de Romanos, yo estoy haciendo referencia a Romanos capítulo 8. Recordemos que en Timoteo también hay un versículo que dice que no hemos recibido espíritu de temor para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero hablo del caso de ese espíritu que me lleva a Abba Padre, que es el que me habla Romanos 8, y ese versículo sí me dice, es que Dios colocó su espíritu para que nosotros nos identificáramos con él como Padre. Pero ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo es Dios? Dios es, por ejemplo, firme, como decía Luis Fernando. Es que al que toma lo disciplina. Pero a la vez es misericordioso. Es decir, que ama la miseria del otro. Eso da cuenta la palabra de Dios, ¿cierto? Mm, por ejemplo, en términos de firmeza, ya Luis Fernando nos hacía una referencia bíblica, pero nos encontramos, por ejemplo, que en su naturaleza, Él es todopoderoso, Él no cambia, Él promete y cumple dentro de su firmeza, es un Padre que su palabra es y será, ¿cierto? No la va a cambiar desde ningún punto de vista y su obra se completó y es para todos y de esa manera es firme, pero a la vez es misericordioso porque nos permite volver a Él si nos hemos alejado, porque nos permite nuevamente la reconciliación si nos hemos puesto en enemistad, porque nos permite el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos apoya, ¿cierto? Cuando dice que está con nosotros, que va con nosotros todos los días, como estuve, como dices, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, Josué 1:5, y en fin, cantidad de elementos en los cuales un papá debería ver, aprender y saber, por supuesto, cómo ejercer esto que significa la paternidad, Luis Fernando. Manuel, el pasaje de Romanos al que tú te referías, me imagino que es este. En Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Exactamente. Muy bien. Ese era al que tú te referías. Pero ibas a decir algo, bueno, lo que yo digo es claro, Dios nos dio su espíritu para que entendamos que hemos sido adoptados, ¿cierto? Como hijos. Esto se entiende desde el espíritu, seguramente desde el intelecto, pues cuesta trabajo, y hemos sido hechos hijos. Para que digamos Abba Padre, ¿qué quiere decir? Papito Dios, papacito Dios, ¿cierto? Una expresión de amor y de afecto muy grande, de entender esa paternidad, de valorarla, pero bueno, nos tenemos que reflejar en ella. Y si nos aprendemos a reflejar en ella, vamos a encontrar un verdadero papá efectivo, eficaz, presente, firme, porque hay que ser firme, misericordioso, ¿cierto? Un papá que lo que dice lo cumple, pero a la vez un papá amoroso, un papá que sus palabras son verdad, pero que a la vez es lo suficientemente flexible para que dentro de la verdad le permita moverse con libertad a su hijo. Porque esa es otra cosa, ¿no? Señores, el tema de la libertad, que lo teníamos por aquí. Hoy en día a la paternidad se le llama fácilmente el patriarcado y se define al papá, ¿cierto?, como aquel personaje opresor que limita y coarta la vida de un ser humano y le quita todas las libertades. La definición que yo le doy a esto es que un papá debe cuidar la libertad de su hijo para que esa libertad no se vuelva en contra suya. Y volviéndose al libertinaje, se vuelva un arma de doble filo que en realidad termina atacando la vida de aquel que quiere ser libre y lo termina esclavizando peor. Yo a mi hijo le he dicho muchas veces, tú permíteme administrar tu libertad hasta que ya entiendas lo que es ser verdaderamente libre y tú puedas asumir la responsabilidad de tu libertad. Y no que, hágale, mijo, hágale, porque usted también es libre, papito. Pero el pobre muchacho no sabe enfrentarse a los retos de la vida, termina haciendo de su libertad su propia esclava. Señores. Y eso que tú acabas de explicar es lo que nos dice el pasaje romano que leímos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para andar en temor, sino el espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, un papá no hace daño a su hijo. Un papá lo corrige, pero no le hace daño, le orienta. A través de la corrección le muestra su amor, porque una condición que requiere la corrección es que el hijo, que la persona corregida se sienta aceptada, se sienta valorada por aquel que le está corrigiendo. ¿Sí me entendés? Mira, les voy a contar aquí otra anécdota. Una vez, leyendo un libro, perdónenme, de administración, se llama, si mi memoria no falla, se llama El Ejecutivo al Minuto. Había por ahí un escritor que decía que las cosas, la administración se debía hacer en tiempos de 1 minuto. Entonces él hablaba de la corrección del minuto. 60 segundos debe durar una corrección que usted le haga a una persona, a un empleado, porque se equivocó. Y le dice, esa corrección va dividida en 2 partes. 30 segundos la primera, 30 segundos la segunda. Pero él decía, bueno, hay 2 cosas o hay 2 motivos por el cual alguien hace algo malo. 1, no sabe. 2, está mal motivado. No hay más razones para que alguien haga algo mal hecho. No sabe, no puede o no quiere. No, eso, no sabe o está mal motivado. No, Digo, pero tampoco manera. Puede ser que tampoco tenga las herramientas. Pues. Entonces, ese minuto tiene que ser empleado para enfrentar esas 2 cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tú le vas a decir cuando lo vas a corregir en esos primeros 30 segundos es en qué se equivocó, qué fue lo que hizo mal hecho. No va a hablar del individuo, no va a denigrar del individuo, va a decir, te equivocaste. ¿De acuerdo? Esto iba aquí y no allí, simple y llanamente. Y la segunda parte, para atacar esa segunda parte de la desmotivación es, motívelo. Sáquele a relucir las virtudes que tienes. Tú eres una persona muy inteligente, tú eres muy capaz, tú eres muy hábil. Corregir esto te va a ser facilísimo y vas a poder después realizarlo de mejor manera. Y él decía, usted hace eso con un individuo y esa persona va a salir motivada a cambiar. Pero si hacemos lo tradicional, que lo insultamos, que lo maltratamos, que denigramos de él, esa persona ya va a salir ahora con más ganas de la voy a hacer. Claro. No va a salir motivado. Ahora, un mal de hoy en día, Luis Fernando, a propósito del ejemplo que pones, es, y perdóname si es contrario, pero no es contrario a lo que estás diciendo, es que al muchachito hace las cosas no tan buenas, no en excelencia, ¿cierto? Y igual se le da el premio, ¿cierto? Igual se le dice, fue hermoso, fue perfecto, porque al niño se le puede desmotivar. Y resulta que cuando el niño se tenga que enfrentar a la duda, a la dura y cruda realidad, allá no le van a decir, ¡ay, tan lindo que te quedó! ¡Ay, tan bello! Hoy muchos educadores dicen, oiga, está bien, no se puede coger al niño y, hombre, reprenderlo, hacerlo sentir mal y todo, está en lo cierto, pero también hay que hacerle llevar a entender que se debe esforzar mucho más, que el trabajo, la tarea o lo que hizo le faltó excelencia y que debe esforzarse un poco más para cada día ir en un proceso de crecimiento. Porque el simple hecho de que lo hizo, así lo haga mal, lo hizo y entonces vamos a aplaudirle al muchacho, eso no es consecuente con la vida. En la vida usted lo hace a medias y a medias queda condenado, ¿no? Entonces, para que en eso tengamos, obviamente, un muy buen equilibrio. Alejandro, ¿iba a decir algo? Y que pues el modelo por excelencia para ser papá es el modelo que Manuel nos acaba de explicar. Es el modelo como el de Dios, un papá que apoya, ¿cierto? Un papá que es firme y un papá que es misericordioso. Ese es el modelo que los papás debemos seguir en todo momento.
Y respecto pues al sistema de corrección y disciplina, pues antiguamente se acuerda que usaban es que la chancleta, ese era Ah, esa es bueno, la esa es otra hoy, cosa, claro. y hoy Eso obviamente hoy no hoy es. es el libertinaje, no es el correcto, ¿cierto? Es que Es el modelo. pasamos, usted sabe, Alejandro, que el ser humano se pendula. Entonces, Mm, volvemos al punto. No se debe, hombre, no es lo más adecuado y no está bien con agresividad y con violencia, como tampoco lo otro, ¿no? La permisividad. Ujú. Sí, sí, Alejandro, eso, sí, eso es así. sí, ¿Ibas a decir algo más? Bueno, para que redondeemos, porque ya nos está cogiendo el tiempo, Dios apoya la autoridad y Dios apoya la paternidad. En la Biblia está claro el término honrar. Y a los hijos permanentemente la palabra de Dios les dice, honra a tu padre y a tu madre, escucha el mandamiento de tu padre, atiende las instrucciones de tu madre. Y nos encontramos en el libro de Proverbios una cantidad de versículos que me dice, esté atento a lo que su papá le dice, escuche ese mandamiento de su padre, escuche esa instrucción de su padre, escuche la enseñanza y casi que ubica, como hablamos con Luis Fernando, lo decía Luis Fernando hace un rato, el papá da dirección, el papá da mandamiento, el papá da corrección, la mamá da enseñanza, la mamá genera unos lazos de amor espectaculares. Y no es que, pues, o sea, vamos a quedar así exclusivos del uno, pero hombre, definitivamente ese es el rol, porque también nos pisamos los roles entre esposos, porque hoy en día, pues dentro del desvarío y las cosas, pues cada quien va viendo a ver cómo hace para solucionar el problema. Pero la Biblia nos da claras instrucciones, señores, clarísimas. Vea, yo quiero recordarles, no sé si ustedes recuerdan, Luis Fernando y Alejandro, el caso del famoso sacerdote Elí, que tenía dos hijos que eran un dolor de cabeza, pero ay, Dios mío, de los grandes. Y no eran niños, no, eran ya señores hechos y derechos, que dice la Biblia que hacían cualquier cantidad de barbaridades, no solo desde robarse las ofrendas, maltratar al pueblo, tomar las mujeres, hacer, en fin, locuras, sino que además blasfemaban contra la verdad de Dios. Y el Señor, en los dos capítulos, estamos hablando de Josué, capítulo 1, perdón, Josué no, estamos hablando de el sacerdote Eli, de Samuel. Samuel. Josué es el otro, sí, perfecto. Primera de Samuel, capítulo 1, no, capítulo 2 y capítulo 3, está el esbozo de lo que Dios le dice a Eli frente a su familia y frente a sus hijos específicamente. Y le dice tres cosas, sí, señor. No, es que tú me estás dando pie para compartirte aquí dos versículos que yo no sé si... Ah, bueno, digo las tres o Ah, no, entonces, no, voy a esperemos. decir las tres, voy a decir las tres Claro, rapidito. claro, La claro, primera claro. es que le dice Dios a Eli, hombre, tus hijos no conocen de mí, no les has enseñado. Y es que dice la Biblia que ahí escaseaba la palabra de Dios. La segunda cosa que les dice es, tú preferiste a tus hijos por encima de mí. Y la tercera es, tus hijos han hecho lo que les, ¿no? Han blasfemado, han hecho lo que les daba la gana y tú no les has interpuesto. Pues mire tres cosas fundamentales. Enseñar a mis hijos de Dios, poner a mis hijos por debajo de Dios, o sea, la prioridad es Dios, palabra, y, hombre, claramente interponérmeles. Hombre, la vida, el muchacho tiene momentos de locura, desvarío, estamos hablando de la adolescencia, cuando la hipófisis comienza todo su tema hormonal, en fin, temas a los cuales hay que decirle al muchacho, momento, instruirlo, enseñarlo, guiarlo, atravesármele, instruirlo, enseñarlo, guiarlo, yo demostrarle que priorizo a Dios, priorizo su palabra, como decía Luis Fernando, siendo ejemplo, y vuelva, y siga, y atraviesa. Eh, ¿Coinciden con los versículos, Fernando? Ave María. Mira, Romanos 10:14 dice, Ajá. ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Es como un hijo va a creer en un Dios si nadie se lo ha enseñado. Y en Deuteronomio 6
del versículo 6 en adelante dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De acuerdo? Eso se ve que Elí no hizo. ¿Cierto? Exactamente. No les enseñó, no les instruyó. Y muchos padres tampoco lo hacen. Aún, ojo, con todo respeto y me perdonan, aún papás creyentes, papás sí, que se consideran cristianos. Hombres que han leído en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no instruyen a sus hijos y pues yo no sé si dejan eso, claro, ¿no? Lo dejan en las manos del colegio. ¡Uy, Dios! Lo dejan en las manos de la calle, de los amigos, del internet. ¿Y usted es capaz de dejar la educación de sus hijos en manos del internet? Uy, de las redes sociales, pero por Dios. Era lo que yo le decía a Luis Fernando hace un rato, ¿no? O con llegar tarde, porque ya el pelado ya arrancó y va río abajo. Y resulta que usted se quedó diciendo, es que me faltó decirte una cosita. La debió haber dicho hace 3 años o 4 años o 5 o 10 atrás y no ahora cuando ya el muchacho está en otros terrenos. Y eso sí es muy importante. En muchas familias se tienen ciertos temas que se consideran tabú y no son capaces de hablar, ni buscan ayuda. Y, ojo papá, lo que usted no le enseña a su hijo, que le sea básico desde luego para su formación, se lo va a enseñar otro sinvergüenza en la calle y mal enseñado. Así es. Ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar mucho. Bueno, señores, a concluir, don Alejandro, cuéntenos, conclusiones. Conclusiones. La primera conclusión es que a pesar pues de que tuve un papá ausente, con muchas falencias, cuando recibí a Cristo Jesús, pues experimenté el amor de Dios a través de Cristo Jesús y eso suplió todas esas ausencias, todas esas debilidades, todos esos errores de mi papá físico, ¿sí? También otra cosa importante que quiero anotar, otro aspecto, es que debemos saber que mi familia, mi matrimonio, tiene un dueño y el dueño es Dios, ¿sí? Porque dice, pues, cuando Dios creó al hombre, le creó a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, muchos, llenen el mundo y gobiernenle. Dominen a las peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Él es el dueño. O sea, yo no puedo ir disponiendo ni cambiando el esquema, ni cambiando el aviso, ni cambiando las normas de quien es propietario de algo. Y él es el propietario de mi matrimonio, de nuestras familias, ¿cierto? Saber que Dios trabaja a través de mí, pero pues a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Esa es una condición, ¿cierto? Una condición, como dicen los abogados, sin la cual, ¿cierto? Y otro aspecto muy importante para nosotros los cristianos es que yo debo hacer mi parte bien hecha. Yo si estoy en una empresa, procuro hacer mi trabajo bien, no preocuparme como el otro hace el trabajo, si al otro lo ascienden, si le pagan mejor y a mí no me pagan bien. Si yo hago mi función bien como esposo y es amar a mi esposa y amar a mis hijos, Dios se encarga el resto. Dios se encarga absolutamente del resto. Perfecto. No, y apunto a esto dentro de las conclusiones. Señores, obviamente hay que amar, pero son 3 las funciones de un papá. Más allá de ser ejemplo, testimonio, amar a su esposa, respetar, en fin, pero hay 3 funciones: instruir, enseñar y formar. Y me explico. Instruir, dar información, dar información, dar información, dar información, estar actualizado, dar información, vacunar, dar información, ¿cierto? Con todo lo que significa el papá como emisor de la información, ¿cierto? Lo que le brindará credibilidad y respeto. Aparte de eso, no se puede quedar el niño con la información. Hay que saber cómo le quedó la información.
Y ahí es donde viene la enseñanza. ¿Qué tanto aprendiste de la información? ¿Qué tanto te sirvió? ¿Cómo la procesas? ¿Cómo la adecuas a tu vida? ¿Cómo la aplicas? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto otro? Enseñanza. Y después hay que mirar cómo la enseñanza ha sido aplicada a la vida. Y ahí es donde viene la formación. Esa enseñanza se aplicó, no se aplicó, se hizo bien, no se hizo bien. Entonces viene la formación. Instrucción, enseñanza y formación, vitales para un papá. Obviamente, señores, ustedes son responsables, ¿sí? El ser papá no es simplemente tener hijos. El ser papá no es simplemente tener una familia, y qué bueno. No, hay que tener unas responsabilidades con esto y, por supuesto, en la mano con Dios, que nos enseña a través de su palabra todo lo que esto significa. Don Luis Fernando, conclusión. Mire, bueno, este tema puede ser muy extenso, pero aquí hay algo que quiero compartirles. Dice el Salmo 127, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué bueno que los papás entendamos eso. Cosa, herencia de Dios son los hijos. Es un regalo que Dios nos da. No podemos menospreciarlo, descuidarlo, no prestarle la atención. ¿Cuál es la joya más valiosa que usted tiene? No son sus hijos, o hay otra cosa más, bueno, de pronto la señora. Pero... No, y obviamente va en ese componente, ¿no? Dios, mi esposa, mis hijos, claro. Obviamente. Sí, yo lo dije por hacerte reír, pero así es. Entonces, así es. ¿qué puede haber más importante para mí como padre si no son los hijos? Habrá otra cosa muy importante. Por eso les dije al comienzo, que a mí, con este programa, los papás se despiertan, se sacuden y entienden que hay una labor muy importante que realizar. Cumplió su objetivo. Así es, señores. Bueno, ya para finalizar, mire, como dice Luis Fernando, apoyo esto diciendo, ojo, hay un ataque sistémico a la paternidad y no debemos contribuir ni a desvirtuar la paternidad ni a desdibujarla. La paternidad tiene un dibujo clásico, perfecto, de parte de Dios, y tiene toda una virtud, toda una calidad que Dios le da y que por supuesto la tiene hoy más que nunca. Hay que asumir el compromiso con responsabilidad, hay que, aparte de eso, respaldar la paternidad. Señores que son papás, asuman el compromiso, y los que no son papás no se saben de lo que se están perdiendo. Porque valga la pena decirlo, hoy se promueve la paternidad como algo que, pero ¿para qué me meto en problemas? No se equivoque. El ser papá significa el desarrollo de la vida, el crecimiento y la madurez que no lo da otra cosa. La paternidad es algo espectacular que significa para mí como ser humano otra dimensión, otra posición, otra bendición. Así que, señores, aprender a capacitarnos, a meternos en la palabra de Dios y vamos a encontrar una paternidad muy positiva, de mucha bendición y, por supuesto, de gran impacto para la sociedad. Llegó el momento de orar. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Padre de los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, por lo que hemos compartido. Gracias, Señor, por todo lo que eres tú como papá, todo lo que nos enseñas para que nosotros también seamos unos maravillosos padres. Permítenos ser. Toma el ambiente que nos rodea y ayúdanos a impactarlo. Entendemos tu obra, Señor, en la cruz, entendemos lo que has hecho. Abrimos nuestro corazón, dígale ahí donde usted está, Señor, yo te abro mi corazón, te abro mi vida, te pido que entres a mi ser y que seas en mí ese Señor y Salvador. Dígale, Dios, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señores, muchas gracias. Nos divertimos este tiempito. Espero que ustedes se hayan divertido, la hayan pasado también rico. Sobre todo hayamos aprendido cosas verdaderamente interesantes. Chao, Alejandro. Bueno, muy buena la charla, pues, los comentarios, y que sean muy edificantes para todos. Muy bien. Luis Fernando, chao. Recuerden que estamos esperando a aquellos que nos siguen, que estamos esperando sus comentarios, que hagan parte de este tiempito. Que nos den el dedito arriba.
eso significa que más gente le va a llegar esta charla y va a tener una oportunidad mucho más allá de lo que dan los medios que suele ser solo entretenimiento. Para todos, que estén muy bien. Chaito, chaito. Nos Chao, vemos. chao. Recuerden, dialogando la verdad. Cada semana tendremos un nuevo caso.